Gracias, Señor. Gracias, muchachos. ¿Qué le parece si así como estamos de pie hacemos una oración a Dios para que sea Dios abriendo nuestro entendimiento esta tarde, abriendo nuestros oídos espirituales, abriendo nuestros ojos espirituales para el consejo de esta tarde? Amado Salvador, te hemos alabado y te hemos glorificado. Esta tarde nos disponemos a escuchar tu palabra, a atender a la dirección que tú tienes para nosotros como congregación, como tus hijos. Padre, te pedimos en un mismo espíritu que hables a nuestro corazón de una manera especial, que podamos escuchar tu voz y tu dirección, pero no solamente se quede ahí, sino que nos des fuerza, ánimo, voluntad para aplicar lo que tú nos quieres decir esta tarde. Amado Señor, tú eres grande y misericordioso. Gracias por tanto amor para esta congregación. Gracias por tanto amor para cada uno de nosotros. Inmerecido amor, pero a ti te ha complacido. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Amén. Y abra su Biblia en el Salmo 46, versículo 10. Solamente vamos a estar leyendo este versículo. Salmo capítulo 46, versículo 10. Amén. Dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué no lee junto conmigo? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Una vez más: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ay. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oye, hermanos, ¿cuántos de ustedes batallan para estar quietos? Yo batallo mucho, como no tiene una idea. Hablando físicamente, yo batallo brutalmente porque soy muy inquieta. Y yo no soy una persona que llegue a un lugar y me ponga en cierta postura, me siente y puedo permanecer por mucho tiempo en esa postura. No puedo, me tengo que estar moviendo. Yo no sé por qué. Dice mi mamá que soy muy angurrienta, pero yo no puedo estar quieta, se me dificulta mucho. Y sabe que admiro a las personas que sí lo pueden hacer, a las personas que llegan, por ejemplo los que están aquí, que todo el servicio en la predicación están atentos con su postura. No, yo me canso físicamente, usted no tiene una idea. A mí me duele el cuello, me duele la espalda, todo me duele y yo me tengo que estar mueve y mueve y mueve. Y pues no es fácil, ¿verdad? Estar quietos. No es fácil, y generalmente cuando interpretamos esta palabra como inmovilidad. Usted llegó a jugar el juego de los encantados, ¿sí? Y a mí se me hacía bien suave ese juego, ¿no? Entonces cuando me tocaba, no me gustaba cuando yo tenía que andar persiguiendo para encantar a la persona, porque soy muy mala corriendo, no tenía condición, pues me cansaba. Y a mí me encantaba que me persiguieran para ser encantados, pero una vez que me atraparan y me dijeran encantada, quedarte en esa posición, híjole, era un reto muy fuerte. Entonces ahí estaba uno así como que fingiendo que no te mueves, y tenía que llegar no tenías que moverte hasta que llegara otro de tu equipo y te desencantara, porque si te movías, pues otra vez perdías y ahora tenías que corretear, ¿no? Bueno, la movilidad para todos nosotros es necesario. Un pescado que no se mueve muere, ¿verdad? Nosotros físicamente, fisiológicamente tenemos que tener movimiento.
tenemos que comer, tenemos que ir al baño, tenemos que dormir, y aún dormidos nos movemos. La movilidad es buena, pero la quietud también es buena. En nuestra vida particular, familiar, laboral, social y espiritual, van a llegar momentos en los que nosotros vamos a pasar por ciertas circunstancias donde hay incertidumbre en nosotros y donde hay desesperación, donde anda uno, ¿qué hago? Necesito hacer algo, donde tiene uno pues desesperación por querer modificar aquella circunstancia que nos está provocando sufrimiento, aquella dificultad. Humanamente, hermanos, es imposible no pasar por estos procesos y se torna bien difícil tomar una decisión cuando estamos en esta condición, ¿verdad? Cuando de repente, un ejemplo que gracias a Dios aquí no ha pasado, que tiemble y se caiga nuestra casa. Imagínense en qué condición estaríamos, ¿verdad? Mire, el último consejo que me dio la hermana Margarita fue este: no tomes decisiones precipitadas. Cuando nosotros estamos en situaciones de dificultad, tornamos a desesperarnos porque queremos una solución rápida. Y cuando nosotros tomamos decisiones, hermanos, influenciados sobre este sentimiento, generalmente no tomamos decisiones correctas. Repito este consejo: no tomes decisiones precipitadas. Y me llevaba a meditar nuevamente en el versículo que leímos: estad quietos. Es difícil estar quietos cuando, recalco, nosotros interpretamos esta palabra como inmovilidad. Y hoy quiero recordarles, hermanos, que cuando no sepamos qué hacer en medio de esa dificultad, quiero recordarles que lo que debemos hacer es estar quietos. Y es a lo mejor contrastante, ¿no? O sea, cuando no sé qué hacer, ¿qué hago? Estar quietos. Pero también quiero recordarles que cuando creamos saber que ya sabemos qué hacer, estemos quietos y conocer que Él es Dios. Dios nos ama tanto. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Dios ha amado tanto a esta congregación y ha hecho cosas tan bonitas, y se han levantado situaciones muy feas, y aún así el amor y la misericordia de Dios ha prevalecido. ¿Sabe por qué? Porque es el amor de Dios. Si esta congregación ha permanecido firme, es por el amor de Dios, no porque nosotros seamos inteligentes, ¿verdad? Es el amor de Dios. Dios nos ama tanto y permanece atento, hermanos, a los acontecimientos de esta congregación, a los acontecimientos de usted en forma individual. Es verdad que hoy como iglesia tenemos necesidades fuertes, tenemos luchas. Quizás haya miembros que tengan mucha incertidumbre. Es verdad que tenemos dolor como miembros al haber despedido a nuestra pastora, pero nos ama tanto que esta tarde nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escuche una vez más: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nos quiere recordar, hermanos, que la quietud es buena, porque cuando nosotros estamos quietos es fácil que nosotros observemos, y al observar estamos fomentando decisiones más asertivas. Un ejemplo bien quizás absurdo: cuando usted va a comprarse alguna prenda de vestir y trae apuro, agarra lo primero que encontró, en ocasiones ni se lo mide, llega a casa y ni le quedó, o estaba trozado o estaba sucio, porque cuando estamos a prisa no observamos. Y yo creo
que Dios nos quiere decir que en este momento como congregación debemos estar quietos y conoceremos quién es Dios. Amén. Usted y yo necesitamos recordar que las circunstancias por las cuales estamos atravesando no es algo que Dios ignoró, no es algo que Dios no previó, no es algo que a Dios se le saliera de las manos, nada de eso. Y para entender y comprender la soberanía de Dios, hermanos, es necesario que estemos quietos y conoceremos quién es Dios. Ponga atención a esto. Estar quietos no significa inmovilidad. Estar quietos no significa no hacer nada, absolutamente nada. Eso no significa, hermanos, estar quietos. Por el contrario, implica mucho mayor esfuerzo, implica dominio propio, implica mayor esfuerzo incluso cuando estamos en movimiento. Entonces, ¿qué hacer cuando lo mejor que puedo hacer es estar quietos? Este es así le puse por título a este mensaje. ¿Qué hacer? Amén. Pues mejor dicho, estar quieto es lo mejor que puedo hacer. Repita conmigo, estar quieto es lo mejor que puedo hacer. Bueno, lo mejor que podemos hacer, hermanos, al estar quietos es meditar sobre nuestra fe. Lo mejor que podemos hacer cuando vamos a entrar en una etapa de estar quietos como congregación es meditar en nuestra fe. Y yo le pudiera decir muchas cosas de la fe. Ahí fe en la Biblia describe fe vana, fe grande, fe pequeña, fe sin frutos, y pudiéramos hablar de muchas características de la fe. Pero hoy quiero que meditemos sobre la condición de nuestra fe. Sin lugar a dudas, hermanos, como cristianos, la fe debe de ocupar un lugar predominante en nuestra vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es sumamente indispensable para ser obedientes y permanecer quietos. Nosotros no vamos a poder estar quietos si no tenemos fe en la palabra de Dios. Amén. Es difícil estar quietos. Escuche, para estar quietos necesitamos fe, y a su vez es nuestra fe la que nos ayudará a permanecer en quietud. Cuando le digo que lo mejor que podemos hacer al estar quietos es meditar sobre nuestra fe, primeramente tengo que someterme a la palabra de Dios. Sabemos y hemos experimentado que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tenemos falta de fe o estamos batallando para creer, hermanos, la respuesta incorrecta es simplemente tenga más fe, créale a Dios. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es acudir a la palabra de Dios, porque es en ella donde nuestra fe va a ser fortalecida, donde nuestra fe va a ser agudizada. La respuesta a nuestra falta de fe es analizar la Escritura, escudriñar la Escritura. Y la Biblia nos da mucha evidencia del poder de Dios, del poder de Jesucristo, de ese poder renovador, restaurador que nos libra del pecado. No hay manera que nuestra fe aumente sin que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios. Por eso esta tarde se nos es recordado como congregación que meditemos en nuestra fe. Y para ello es necesario ser expuestos y sometidos a la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ubicar o reconocer cuál es el fundamento de nuestra fe. Hay una frase que dio el predicador John Piper que dice: existe una fe fingida
que solo quiere escapar del infierno y que no tiene ningún deseo por Cristo, esa fe no salva. Cuando yo miré esa frase o esa expresión, hizo mucho eco en mi corazón. Existe una fe fingida que solo quiere escapar del infierno y sabe, yo no quiero ir al infierno. ¿Usted quiere ir al infierno? ¿Sí? Ay, ya me había asustado. Yo creo que nadie queremos ir al infierno. Realmente nadie lo queremos. Y me llevaba a pensar y me confrontaba esta frase realmente, y me hizo meditar en qué tipo de fe tengo, dónde está fundamentada mi fe. ¿Acaso la fe que yo tengo, esa fe me va a salvar? ¿O es fe de esa fingida? Mire, una forma de describir este problema es decir que cuando las personas que reciben a Cristo en realidad lo reciben no como lo valioso que es Jesucristo, sino simplemente lo reciben para que les perdone sus pecados, porque les gusta estar sin culpa, porque lo reciben como el salvador del infierno, porque no les gusta llegar a tener dolor. Y uno cuando piensa en el infierno, y sobre todo cuando uno es chiquito, que nos decían nuestros papás, en mi caso mi mamá, ¿no? Que ay, así, si no haces caso, así te vas a quemar en el infierno. Y nos asustamos, ¿no? Hay personas que su fe está basada en el sanador, porque no les gusta estar en enfermedad, que está basada en la protección que recibe, porque no les gusta estar inseguros. Su fe está basada en la provisión y en la prosperidad que pudiéramos tener al tener a Dios, porque anhelan ser ricos, anhelan tener posesiones. Y pudiéramos decir muchos otros ejemplos, pero ellos no reciben como el glorioso y supremo Salvador. Hermanos, ellos no le reciben como realmente es, lo más glorioso, lo más hermoso, lo más maravilloso y satisfactorio que todas las cosas que existen en el universo. Ellos no lo premian ni lo atesoran, como tampoco lo aprecian ni lo deleitan. Con esta información le voy a hacer unas preguntas, o mejor dicho, hagámonos estas preguntas. ¿Cuáles son mis verdaderos motivos al seguir a Cristo? ¿Estoy siendo coherente en mi postura? ¿Practico personalmente lo que predico a los demás? ¿A quién estoy tratando de complacer cuando sigo a Cristo? Pablo dijo en 1 Corintios 15 que el fundamento de nuestra fe debe ser Cristo. Si no, esta es una fe vana. Y sí, es verdad, en Dios encontramos plenitud de gozo. En Dios podemos encontrar sanidad. En Dios podemos encontrar dirección. En Dios podemos encontrar refugio. En Dios podemos encontrar consolación. Pero hermanos, esos son frutos o beneficios de buscar a Dios. ¿Nuestra fe está basada en los frutos? ¿O nuestra fe está basada en quién es Dios? Cuando no sepamos qué hacer, meditemos en nuestra fe. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Si nuestra fe, hermanos, está basada solamente en conductas éticas y morales, estamos viviendo en plena ignorancia sobre el evangelio de Jesucristo. Porque la ética y la moral, hermanos, es relativa, esta cambia.
Probablemente usted no pensaba igual que hace 10 años o que hace 5 años. ¿Por qué? Porque quizás nuestra conducta ha cambiado y por ende nuestros pensamientos cambian. Pero si nuestra fe está basada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ellos son inmutables. Ellos no cambian. Entonces, hermanos, cuando nosotros no sepamos qué hacer, meditemos en nuestra fe. Y para ello tenemos que estar quietos. La meditación es dentro de la quietud. Usted no puede meditar cuando hay mucho ruido. Usted no puede meditar cuando hay 5 niños jugando a su alrededor. Usted y yo no podemos meditar cuando está pasando un tren a un lado de nosotros. El ruido no nos deja meditar. Yo creo que por eso hoy Dios nos quiere recordar: estar quietos. El ruido turba nuestro corazón. Los últimos acontecimientos como congregación nos ha turbado, definitivamente que sí nos ha turbado. Por eso Dios hoy nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en la quietud que Dios nos invita a tener, sin duda alguna, es necesario que meditemos en nuestra fe. Fe sometida a la palabra de Dios o fe sometida a las ideas de otras personas. Porque en ocasiones pareciera que tenemos la tendencia de seguir a personas, de idolatrar ideas de personas, sin fijarnos en el sustento de la palabra de Dios. Meditar en nuestra fe es reconocer dónde está el fundamento de mi fe. Mira, hermanos, en Efesios 4, capítulo 4, versículo 14 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nuestra fe solamente está puesta en reglas de conducta, de ética, de moral, estamos en un peligro constante. Y si esto fuese real, hermanos, nuestra fe es totalmente vulnerable y estamos expuestos al enemigo, estamos expuestos a ser manipulados, ya sea de forma directa o indirecta. Corremos el gran peligro que nuestro corazón sea endurecido. Y recalco lo que dice en Efesios 4: porque ya no somos niños, hermanos. Creo que por mucho tiempo hemos recibido la palabra y la doctrina en esta congregación, y se nos invita a que ya no seamos niños. Y un ejemplo, o mejor dicho, una evidencia de ello puede ser tener el dominio de estar quietos. Amén. En Judas capítulo 1, versículo 17 al 23, hay una exhortación son exhortaciones apostólicas a los fieles. Y dice: pero ustedes, amados, acuérdense de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Recalco, es necesario, hermanos, que nosotros meditemos dónde está puesta nuestra fe, como congregación y como individuos. Porque el enemigo es sutil y va a aprovechar a ciertos y cuales para penetrar nuestro corazón, para engañarnos y para llevarnos como esos niños fluctuantes que ahora sí, que ahora no, para manipular nuestro corazón.
es necesario que vayamos a las Escrituras y adquiramos una fe 100% bíblica. Amén. Pero si nuestra fe, hermanos, está basada en el Padre y en el Hijo, tenemos garantías, porque sus promesas son fieles y se cumplen. Si nuestro objetivo principal no es honrar y exaltar a Cristo, toda nuestra lealtad a causa o a cualquier principio, incluso algo bíblico, es simplemente mucho ruido y actividad. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones, cuando nuestra fe está basada en algo ético, moral o una idea propia, aunque tomemos porciones bíblicas y aunque digamos, no, pues dice la Biblia, así me explico, pero si en realidad está basado a una idea personal, hermanos, eso viene siendo ruido y no va a prosperar, porque no está hecho, o mejor dicho, no, la intención no es exaltar a Jesucristo o al Padre, al Espíritu Santo. La intención quizás sea exaltar mi propio entendimiento, mi propia sabiduría, mi propio conocimiento, quizás la arrogancia que hay en mi corazón, la soberbia que hay en mi corazón, y eso definitivamente no le va a agradar a Dios. Por eso hoy Dios nos recuerda: estad quietos, conoced que yo soy Dios. Si no sabes qué hacer, estad quietos. Y aun cuando creas que sabes qué hacer, el consejo es: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero recalco, la quietud no es inmovilidad, no es hacer nada. Al contrario, es ocuparnos de nuestra fe y primeramente meditando, y repito, meditando si es una fe bíblica, meditando cuál es el origen y el fundamento de mi fe, Jesucristo, o los beneficios que obtengo de Jesucristo. Amén. En Lucas 17 del 5 al 6, los apóstoles le rogaban al Señor: aumentanos la fe. Y su respuesta fue algo muy emblemático entre nosotros: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y yo nunca había reflexionado honestamente sobre esta porción. Y estudiando y revisando y cotejando textos y demás, pude comprender algo que yo no entendía: que la fe en realidad no es que tenga que ser algo, no es en volumen, sino en calidad, en potencia, en poder. Y yo creo que los apóstoles pensaban que al decirle aumentanos la fe, se me ocurre que a lo mejor ellos creerían que ellos harían muchos más milagros y que ellos harían muchas cosas para que el resto de las comunidades que ahí donde ellos habitaban, vieran la gente de que ellos tenían el poder de Dios. Sin embargo, Jesús les dice: si tuvieras la fe como un grano de mostaza. Hermanos, en otras palabras, la cuestión es que en nuestras vidas, como en el ministerio, no es la fuerza o la cantidad de nuestra fe, porque eso, la verdad, no va a desarraigar ningún árbol, no lo va a sacar ni lo va a llevar al mar, como les dijo Jesús. No es en base al gran intelecto que nosotros tenemos en el conocimiento de la palabra. Es en Dios mismo quien hace las cosas. Y no quiero reburujarlos con este tema, pero miren, meditar en nuestra fe nos tiene que llevar a pensar si lo que nosotros creemos tiene propósitos para cumplir mis propios anhelos, mis propias necesidades emocionales, mis propias carencias, quizás de ser visto, de ser elogiado, o meditar en que si nuestra fe está puesta en el poder
irrefutable de Dios, inmovible de Dios. A eso estamos siendo llamados hoy como congregación. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y en la quietud meditemos en nuestra fe. Otra cosa, hermanos, que podemos hacer al estar quietos es orar. Definitivamente. Orar es tener, o mejor dicho, usted y yo tenemos la bendición grande de comprender que la oración es entrar en comunión con Dios. Amén. Y quiero ser breve en esto. ¿Por qué deberíamos orar? En primer lugar, porque Dios nos ordena a orar. Y en la Biblia encontramos muchos textos sobre la oración. Pero nos dice que oremos y nosotros debemos hacerlo porque es una instrucción de Dios. En Romanos 2:12 dice que seamos constantes en la oración. Y encontramos muchos otros versículos como hay que orar en todo tiempo. Amén. Estar en la versión de Biblia Las Américas, este texto de Romanos 2:12 donde dice constantes en la oración, en esta versión dice estar dedicados a la oración. Y si no lo hacemos, no estamos obedeciendo a las escrituras. Wow. Si no somos constantes en la oración, si no somos dedicados a la oración, es algo con lo que estamos fallando. Número 2, las necesidades, hermanos, son grandes y las cosas eternas están en juego. Por eso es importante que nosotros oremos. Cuando no sepamos qué hacer, hay que estar quietos. Y en la quietud meditemos en nuestra fe, pero también oremos. Y tenemos que orar porque las necesidades son grandes. Porque las cosas eternas están en juego. Las necesidades personales, yo creo que todos tenemos necesidades personales y son grandes hasta cierto punto, ¿verdad? Pero también hay necesidades, hermanos, no solamente en nuestra vida, también en la familia. Amén. También hay necesidad en la iglesia, en otras iglesias. Hay necesidad en los misioneros que están llevando el evangelio. Hay necesidad a nivel cultural y a nivel social. Hay mucha necesidad. Entonces, hermanos, es importante que nosotros oremos. En muchos casos está en juego el cielo y el infierno, la fe o la incredulidad, la vida o la muerte. Hay que orar, hermanos. En ocasiones nos desesperamos porque le hablamos a ciertas personas de Dios, híjole, y lo sentimos que, pues no, que le estamos hablando al viento o a la pared. Hermanos, llevémoslas en oración. A mí me encanta una porción donde cuando Jesús manda a los discípulos y que vayan a predicar y les dice, ¿saben qué? O sea, algunos no los van a recibir y van a ser enjuiciados y todo eso, y les dice, pero pidan al Espíritu Santo que les dé qué decir. Y esto lo podemos hacer en la oración. Amén. Nosotros no sabremos, hermanos, lo importante de la oración si no entendemos que nuestra vida diaria es una guerra. Usted y yo creemos en Dios y que existe Satanás. Creemos en el cielo, creemos en un infierno. El otro día le decía a una persona, va a llegar el momento en que tienes que decidir si todo o nada con Dios, y eso determinará hacia dónde vas a ir. No me lo creas, pero va a llegar. Y quizás ese día recuerdes este día. Pero eso también es para mí. Día a día yo tengo que decidir todo o nada con Dios, porque realmente no sabemos cuándo va a ser el momento en que nosotros seamos llamados a la presencia de Dios o Jesucristo venga, ¿verdad?
día con día es necesario que nosotros oremos, meditemos en nuestra fe, dónde está arraigada. Hermanos, una tercera razón por la que debemos orar en el proceso de la quietud es que Dios actúa cuando oramos. Dios puede hacer en 5 minutos, en 1 minuto, lo que usted y yo en toda la vida no podemos hacer. Amén. Entonces es importante que nosotros oremos, porque Dios actúa cuando nosotros oramos. ¿Se ha sentido inquieto alguna vez? ¿Se ha sentido impaciente? Así como que ya no haya qué hacer al realizar alguna actividad, quizás problemas financieros donde dices, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Híjole, necesito otro trabajo, necesito vender esto. No, ya no tengo para vender, pero que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y en ocasiones nos abrumamos tanto y no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde empezar. Dios nos dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y en la quietud ora, porque en la oración yo te voy a responder, te voy a contestar, te voy a decir qué hacer. Y te voy a decir si lo que tú estás pensando está bien o está mal. Y mire, a mí me llama la atención porque en ocasiones hemos escuchado, yo creo, de personas que oran y su oración es contestada al instante, y en otras ocasiones no. Hay un ejemplo que cuando Moisés iba saliendo del pueblo de Egipto, y llegó un momento donde se topan con el mar. Entonces Moisés les estaba diciendo, y verán la gloria de Dios, y verán que Dios es nuestro protector, y que Dios nos sacará, y bla bla. Y de repente vemos un texto, el texto de enseguida dice que Dios le dice a Moisés, ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, marcha. Y yo antes creía que eso significaba que no siempre era necesario orar. Y hasta algunas veces yo llegué a decir eso. No, mija, o mijo, no, es que ya, basta de orar, es tiempo de actuar. Pero comprendí, hermanos, que esa respuesta de alto, ya no es tiempo de orar, marcha, fue una respuesta en oración. Fue una respuesta de Dios hacia Moisés en oración. Amén. Dios nos va a decir en qué momento avanzar y cómo avanzar. A Moisés le dijo, marchen. Quizás, o mejor dicho, hermanos, qué lección tan importante es esto para nuestra vida. Que en momentos donde nuestro corazón esté turbado, es muy importante estar quietos. Y en esa quietud no significa que no vamos a hacer nada y que solamente nos vamos a sentar con brazos cruzados esperando a que Dios actúe. No. En esa quietud, hermanos, tenemos que ver nuestra fe y tenemos que orar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es verdad que en ocasiones nuestro viejo hombre surge así. Y en ocasiones sacamos lo que nos inventamos, como cuando yo decía, no, ya no es tiempo de orar, tengo que actuar. Y muchas veces, por reaccionar de esta forma, pues eché a perder los planes de Dios y a empezar otra vez, porque no sabía estar quieta. Habrá ocasiones en que la oración, hermanos, efectivamente tengamos una respuesta instantánea, pero sépase que en ocasiones no. Estemos conscientes que en ocasiones tendremos que recurrir a Dios, no 1, no 5, no 8. Muchas veces tendremos que ir a Dios a presentar la misma situación. Pero es muy importante que al acudir en oración a Dios, hermanos, hayamos meditado dónde está puesta nuestra fe, en qué está basada.
también, hermanos, es necesario que consideremos que hay que pedir correctamente. En Santiago encontramos capítulo 4 dice que pues no, en ocasiones no se nos responde porque no pedimos. 1. Y número 2, si pides mal. Y esto me lleva, hermanos, a nuevamente a que meditemos dónde está basada nuestra fe. ¿Será que en ocasiones, y en Santiago dice, porque pides para tus deleites, y en ocasiones pedimos cosas santas, por decirlo así, porque en ocasiones decimos, Dios, voy a poner este ejemplo, utilízame para predicar tu evangelio, utilízame yo quiero tocar el piano. Paréntesis, para los que no vinieron a la dominical, de la que se perdieron, no falten a la dominical. Cierro paréntesis. No, Dios, sino yo quiero ser un cantante para alabar y glorificar tu nombre. Pero la raíz de esa solicitud, aunque es buena aparentemente porque lo estás pidiendo para alabar y compartir el evangelio, para exaltar a Dios, quizás la raíz de tu petición, de mi petición, está basada en una necesidad mundana, por decirlo así, en mi necesidad de ser reconocida y ser vista. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros vayamos en oración a Dios, es importante que también, o previo a, meditemos dónde está nuestra fe. No vaya a ser que estemos pidiendo, como en la Biblia se nos dice, que pidamos, porque al que pide se le da. Amén. No vaya a ser que aunque en la Biblia nos dice ore en todo tiempo, ya está Erika, ore y ore en todo tiempo, pero estoy pidiendo mal porque estoy pidiendo para mis propios deleites, para la realización de mi carnalidad. Hermanos, la oración y la fe realmente están muy ligados, muy ligadas. La oración, híjole, es impactante si nosotros miramos a la oración de esta forma. Es misterioso que por medio de la oración Dios responda. Aquel que lo sabe todo, aquel que es sabio, aquel que creó todo, responda por medio de la oración. La escritura da mucho testimonio de que Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. No descuidemos, hermanos, este recurso tan maravilloso que se nos fue dado, la oración. Cuando usted y yo pasemos por procesos difíciles, cualquiera que sea, atendamos a este consejo de Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos por motivos por los cuales orar. Y hay muchísimos, para exaltar el nombre de Dios en el mundo, para que Dios extienda su reino, para que haya plenitud del Espíritu Santo, para que aquellos que no son creyentes crean en Dios, para que haya señales y prodigios, para que Dios sane a los heridos, para que Dios dé sanación o por la sanación de los incrédulos, para expulsión de demonios, para liberaciones milagrosas, para resurrección de muertos, para que Dios provea, para que Dios establezca líderes y pueda avanzar su reino, para que envíe refuerzos a los que están cansados y abatidos, para que haya éxito con otros ministerios, con los misioneros, para unidad y armonía, para que se fomente la unidad, para que tengamos una mente con discernimiento, para que conozcamos su voluntad, orar para comprender el amor de Cristo, orar por fuerza y paciencia, orar
para que nuestra fe no se destruya, orar para que nuestra fe crezca, orar para no caer en tentación, orar para que hagamos buenas obras, orar por el perdón de los pecados, orar por sabiduría. Y hay muchas otras cosas más donde nosotros podemos ver la importancia y la relevancia de la oración en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Hermanos, sin duda la iglesia de Jesucristo ha permanecido hasta el día de hoy, 22 de enero del 2023, porque la iglesia ora. Una iglesia que no ora no permanece. La oración fomenta unidad. La oración nos da discernimiento. En la oración tenemos respuesta de Dios. En la oración encontramos en qué momento seguir parados o en qué momento avanzar. La oración es básica, indispensable en la vida de un creyente. Y cuando usted y yo no sepamos qué hacer, lo mejor que podemos hacer es orar. Amén. Y para concluir, déjeme decirle y recalco: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hubo un predicador, John Charles Wright, y él fue pastor de 1841 a 1900 más o menos. Y él dijo algo que también me llamó mucho la atención. Dijo este pastor: no hay nada que muestre mejor nuestra ignorancia como nuestra impaciencia en medio de las dificultades. No hay nada que demuestre mejor nuestra ignorancia como nuestra impaciencia en medio de las dificultades. ¿Ignorancia a qué, hermanos? Ignorancia de Dios, de su revelación, de su palabra. Olvidamos que cada cruz por la que estamos pasando es un mensaje de Dios con la intención de hacernos bien, de hacernos pensar para separarnos de la mundanalidad que en ocasiones nos aferramos todavía a tenerla, de enviarnos a la Biblia. Cada uno de esos procesos es para doblar rodilla y acercarnos a Él. Hermanos, cuando no sepa qué hacer, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Meditemos en nuestra fe. ¿Dónde está basada? ¿Dónde está anclada? ¿A quién estoy escuchando? ¿A personas que me dicen que me están guiando con la palabra, o realmente estoy escuchando la palabra? En Judas 1:20 dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Y este versículo es continuidad de lo que les leí ahorita. Que nos acordáramos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Y en el versículo 20 dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Wow. Edificándose en su santísima fe. ¿Fe en cuál? No fe en la que tiene Erika, no fe en la que tiene el pastor, no fe en la que tiene Uriel o cada uno de ustedes. En la fe de Jesucristo, lo que Jesucristo nos dijo. Y usted y yo podemos ir a la palabra y corroborar lo que Dios nos ordenó por medio de Jesucristo.
Y ejemplos de esto es que nos amemos, que tengamos compasión uno de los otros, que nos soportemos, que hagamos bien al prójimo, que pongamos la otra mejilla aunque no queramos. Amén. Eso es la fe en la cual nos debemos edificar. Y continúa diciendo, orando en el Espíritu Santo. Y continúa el versículo 21, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Dios nos ayude, hermanos, a cada día ser mejores. Dios nos ayude a permanecer fieles. Y para esto necesitamos que nuestra fe esté totalmente fundamentada en la obra redentora de Jesucristo. Porque si nuestra fe está fundada en temas morales y éticos, no va a ser sostenida. Porque vamos a empezar a ver cosas irrelevantes que no tienen trascendencia, y quizás nuestra energía la vamos a estar enfocando en eso, cuando no es a lo que fuimos llamados. Amén. Y ya para terminar, quiero leerles todo el Salmo 46. Lo voy a leer en la traducción Biblia de las Américas. Dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus cargas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dios dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco y parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Este salmo que anime nuestro corazón, que anime nuestro entendimiento, que anime nuestro razonamiento para seguir adelante, porque Él es Dios y Él hace todo esto. Voy a pedirle al grupo si puede pasar. Hermanos, en ocasiones siento que los regaño, pero no, o que ustedes sienten que es regaño, pero no. Yo creo que esta palabra es para todos, del más pequeño al más grande. Tenemos que aprender a estar quietos y conocer quién es Dios. Y probablemente cuando nosotros estamos turbados y cuando nosotros entremos en pánico, es porque tenemos un bajo concepto de quién es Dios. Y quiero recordarles una vez más quién es nuestro Dios. Es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. Nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa la tribulación, dice en las tribulaciones, cualquier tribulación que de forma individual esté pasando, en la tribulación que como iglesia, como congregación estamos pasando, Él es nuestro pronto auxilio.
Por tanto, hermanos, no temamos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de nosotros. No seremos sacudidos, hermanos. Dios nos ayudará. Amén. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, pero Él dio su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Escucha, templo del Gólgota, el Señor de los ejércitos está contigo. El Señor de los ejércitos, ese es nuestro Dios. Es el concepto que debemos tener del alto Dios. Aleluya. Nuestro baluarte es Dios, el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Él hace cesar cualquier guerra por la que estemos pasando. Quiebra el arco de aquel que lo está estirando. Parte la lanza para que no llegue la flecha. Quema los carros en el fuego. Dios nos quiere recordar esta tarde, templo del Gólgota: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y venimos delante de Dios, reconociendo que es necesario que nuestra fe sea edificada. Independientemente de cómo creamos que sea nuestra condición espiritual, hermanos, nunca será suficiente. Siempre será necesario ser edificados. Siempre será necesario que meditemos en nuestra fe. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Estad quietos, no tengas miedo, y conoced que yo soy Dios. Estad quieto, creas que ya sabes lo que tienes que hacer o no. Estad quieto. En la quietud ora, y en la oración yo te diré si estás en lo correcto o no. Cuando no sepamos qué hacer, recordemos esta palabra: estad quietos. Y en la quietud sabremos quién es Dios. En la quietud meditemos en nuestra fe. ¿En qué está basada? ¿En el que da las bendiciones o en la bendición? Cual sea que sea la respuesta, la recomendación es siempre buscar de Dios, que nuestra fe sea edificada. Tiempos difíciles hay en cualquier momento de nuestra vida. Estad quietos, estad quietos. ¿Quién guste pasar al altar, hermanos? Y como iglesia, ¿qué le parece si oramos a Dios para que nos muestre qué hacer y qué no debemos hacer? Que Dios disipe el ruido que hay en nuestro corazón, que tranquilice el espíritu agitado que pudiera estar, que abra nuestros ojos espirituales,
que abra nuestros oídos espirituales. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es ser exaltado en las naciones, exaltado en la tierra. Padre, gracias. Gracias por recordarnos que de ti dependemos. Y en silencio sé que tú eres Señor. Ayúdanos a escucharte en la quietud y en el silencio. Ayúdanos a ser guiados en tu presencia. Oh, pero yo no puedo ir a tu presencia si no tengo fe. Señor, obra en esta congregación. Pon en nosotros un mismo sentir de buscarte, de que nuestra fe sea verdadera, fe que salva. Que no perdamos tiempo cuando hay muchas cosas por hacer para ti. Oh Señor, que si nos detenemos es para escuchar tu voz, porque hay mucho ruido, y no para juzgar. Que si entramos en quietudes para analizar nuestra fe, para exponernos a la palabra, escudriña nuestros corazones y muéstranos, Dios. No hay nadie como tú. Oh, solo Cristo. Tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, que nuestra fe sea fundada totalmente en la roca que es Jesucristo. Que venga lo que venga, permaneceremos, porque tú eres nuestro fundamento. Ayúdanos, Señor, a no ser más como niños, sino a ser una iglesia madura. Cuando siento llena de fe, que soy débil, unánimes en un mismo espíritu. La gracia para ser una iglesia poderosa porque ejerce la oración. Oh, porque la oración hace que tú estés atento. Tú inclinas tu oído a la oración de este lugar. Señor, escucha nuestra oración. Oh Padre, Señor, es importante que tú seas con nosotros y nosotros contigo. Oh Señor, nuestras fuerzas son renovadas en ti. Padre eterno, no hay nadie como tú. Espíritu Santo, Solo Cristo moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti. Mi corazón y todo mi ser, mi deleite está en ti, por siempre. Mi
siempre. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Gracias, Señor. Santo, santo, fortalece nuestra Gracias, Señor. No hay nadie como tú. Dígaselo al Señor, iglesia. Solo Cristo. Aleluya. Moriste por mí en la cruz. Viviré para mi deleite, Señor. Oh, mi deleite está en ti. Mi corazón y todo mi ser, mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite está en ti. Corazón, toda mi ser, mi deleite está en ti por siempre. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz.